La palabra que hemos leído impresiona. Cuando dice, no hubo otro rey antes de él, ni después de él nació otro igual, que se convirtiera a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Es una expresión que no solamente es maravillosa, sino que reta a cualquier persona. ¿Por qué lo reta uno? Por todas las particularidades que tiene este rey aquí, que se llama Josías, uno de los últimos reyes de Judá antes de la cautividad. Estaban a punto de ser llevados cautivos. Después que él murió, hubo 1, 2, aproximadamente 3 reyes y ya fueron llevados cautivos. Y los reyes que siguieron no fueron reyes por mucho tiempo. Así que estaba muy cerquita el tiempo en que iban a ser llevados cautivos. Habrían pasado aproximadamente unos 60 o 70 años después que ya Israel había sido llevado cautivo, cuando sale a la escena este rey llamado Josías. Recuerden que Israel fue llevado cautivo primero, como 100 años antes de Judá. Entonces los de las otras 10 tribus fueron llevados cautivos hacia Asiria, y luego la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Aunque los asirios no dejaron a la gente de Israel exactamente en Asiria solamente, sino que la escritura dice que los repartieron en varias partes. Algunos se los llevaron para ciudades de Asiria y a otros los pusieron entre los medos y los persas. O sea, dicho en otras palabras, si pusiéramos en los términos de hoy, a unos se los llevaron por allá cerca de Siria y Turquía, Irak, y a otros los mandaron para Irán. Los repartieron por toda esa tierra, llevados cautivos por el pecado, dice la palabra de Dios, a causa del pecado que ellos cometieron. Pero ahora este reino de Judá sobrevive como 100 años más, y Josías aparece un poco antes de que sean llevados cautivos. Él fue hijo y nieto de 2 de los reyes más malos que tuvo Judá. Uno se llamó Manasés, era el abuelo de él. El otro se llamó Amón. Pero también hay otra cosa particular y muy interesante que a veces uno, pues cuando no lo mira globalmente, pues lo mira como sin el contexto geográfico y sin el contexto histórico. Pero cuando uno mira todo dentro de una forma global, encuentra que también de una manera muy preciosa, y hay que decir que eso fue una ventaja tremenda para este rey, él fue contemporáneo del ministerio del profeta Jeremías. Entonces, él estaba oyendo palabra de Dios continuamente de parte de un hombre de Dios como el profeta Jeremías, que no era ningún hombrecito de esos de papelito, era un profeta. Cuando usted lee, por ejemplo, si usted quiere asegurarse de eso, usted va al libro de Jeremías, el capítulo 1, y mire cómo dice esta introducción. Jeremías capítulo 1, para que usted sepa que esto es exactamente así. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Josías reinó
31 años. Y cuando Josías había reinado 13 años, o sea, cuando Josías tenía 21 años de edad, Jeremías aparece en escena en la parte más sólida de su ministerio. Entonces todo esto surgió como una gran ventaja también a favor de este hombre, de este rey Josías. Verdaderamente que cuando uno mira la palabra de Dios comprende que tenemos un Dios muy grande, muy maravilloso. Cuando yo les digo un Dios muy grande, muy maravilloso, se lo estoy diciendo desde aquí del fondo de mi corazón. Un Dios muy grande y muy maravilloso. Cuando uno estudia la palabra y el contexto de la palabra de Dios, tanto histórico como geográfico, se da cuenta que las cosas grandes de Dios no son cosa de una sola persona, sino que, como dice la palabra acerca de la iglesia, somos un cuerpo y muchos miembros. Entonces uno puede darse cuenta igual que en estos tiempos, como en el caso de este hombre que tiene un corazón dispuesto para servir a Dios, que dice que se convirtió, que no hubo otro rey antes de él, ni otro después de él, que se convirtiera a Dios de todo su corazón y de toda su alma y con todas sus fuerzas. Como este hombre, también uno ve cómo Dios, consciente de eso, también le prepara a uno las cosas que necesita. Y preparó que estuviera bajo el ministerio de un hombre como Jeremías, que no era ningún profeta fácil, no, señor. Jeremías testifica en su libro por el Espíritu Santo, lógico, porque es palabra de Dios, pero uno encuentra allí a este hombre de Dios por palabra de Dios diciendo: cada vez que predico, o sea, cada vez que profetizo, yo digo, juicio viene, destrucción viene. Y la palabra de Dios me ha sido como para escarnio, o sea, no tenía sino un solo mensaje. Qué cosa que a cada uno Dios le da una particularidad. Qué cosa terrible. Hay gente que se queja del determinado profeta y dice: no, pero que este profeta no tiene sino un solo mensaje. ¿Y qué le vamos a hacer? Jeremías dijo lo mismo: cada vez que predico tengo un solo mensaje. Juicio viene, destrucción viene, y la palabra de Dios me ha sido por afrenta. Porque no importa, y pasa como cuando Dios le ha dado a alguien un tipo de mensaje, no importa de qué parte de la Biblia comience a hablar, siempre llega al mismo punto. Porque Dios lo pone a cada uno dentro del cuerpo con una función específica. Y así como, por ejemplo, en la sangre los glóbulos rojos cumplen una función específica y los glóbulos blancos cumplen otra función específica, así igualmente cuando Dios pone a un predicador, lo pone para algo específico. Y él puede hablar del Espíritu Santo, puede hablar de la Nueva Jerusalén, puede hablar de las cosas gloriosas que vienen, puede hablar del Mesías, puede hablar de las sanidades, puede hablar de los milagros, puede hablar de los dones, pero tendrá siempre una función particular. Y entonces Jeremías era ese tipo de predicador, de profeta. Porque fíjese que Jeremías sí profetizaba prediciendo, que en estos días estábamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Él sí profetizaba prediciendo, porque él no era que tenía el don de profecía, sino que él era un profeta, era un ministro, era un profeta, es otra cosa. No era un hermano común y corriente de la iglesia, era un profeta llamado por Dios y molido por Dios también, porque es lo que algunos no entienden. A veces uno quiere las cosas y le parecen bonitas las cosas, y cuando uno ve a un profeta como, ay Señor, hazme como Jeremías, ay hermano, ahí sí, como dijo el profeta Elías, ay, no sabe lo que ha pedido. Que hazme como a Jeremías, que hazme como a Elías, Padre Celestial. No saben qué lío se ha metido usted. Eso no es. O sea, usted y yo nos podemos emocionar viendo y miramos la parte que se ve como la punta del iceberg, pero no entendemos cómo es que funciona esto.
Pero en todo caso, este hombre Jeremías, con ese solo mensaje, era contemporáneo. O sea, su ministerio se realizó durante el reinado de este hombre. Cuando este hombre tiene 21 años de edad, aparece Jeremías en toda su fuerza. Destrucción viene, juicio viene, van a ser llevados cautivos, serán llevados a Babilonia, ríndanse al rey de Babilonia, y si no los van a matar, la espada los va a perseguir. Y cada vez que hablaba tenía un mensajito parecido. Lo echaron en la cárcel, lo echaron, y las cárceles de ese tiempo, ellos tenían allí en Jerusalén, tenían unos lugares específicos, eran unos pozos, como unas cisternas que ya no tenían agua, sino solamente lodo, y las usaban como lugar cuando un preso lo ponen en confinamiento solitario. Así ponían ese tipo de presos, y Jeremías era tan problemático para la gente de su época, y que no lo querían ni siquiera con los otros presos. Lo tenían en confinamiento solitario, metían allá entre ese pozo, no hable. La Biblia dice que después que lo tuvieron allá, eso fue después de Josías, porque fueron los hijos de Josías los que se fueron contra la palabra. Y dice la palabra de Dios que lo tiraron allá a la cisterna, y de allá Dios movió a un etíope que era eunuco en el palacio del rey, y le tiró unas sogas y le tiró unos trapos que se los pusiera debajo de los brazos, y le tiró las sogas y lo sacó de allá. Lo sacaron de allá, porque Dios siempre mire, mientras Dios lo necesite a usted, no importa dónde lo tire la gente, alguien tendrá el Señor para sacarlo de allá, aunque sea con lazos, pero lo sacan, gloria al nombre del Señor. Y apenas sale el hombre, ve qué cosa terrible, apenas sale el hombre, tal vez todavía untado de barro porque estaba ya en esa cisterna, apenas sale el hombre, comienza otra vez la palabra, así dice Jehová. Así dice Jehová. Y habla juicio contra la ciudad, pero luego se queda mirando al hombre que Dios usó para sacarlo. Pero así dice Jehová también: a ti te voy a librar. Tu vida será tu botín, no te van a matar. Porque a los demás, espada viene. Oiga, era terrible. Pero ese mensaje de este hombre de Dios estaba en su máxima fuerza cuando este rey se vuelve un muchacho de 21 años. Entonces yo digo, mire cómo cuando usted quiere, Dios le manda lo que necesita para que su vida espiritual crezca. Cuando usted realmente ama a Dios, Dios le manda un Jeremías. O quién sabe a qué otro profeta. En este caso a este hombre le mandó un Jeremías que le diga que la espada viene por aquí, la espada viene por allá, pero que es posible servir a Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque todo el propósito de Dios cuando nos da palabra de este tipo no es hacer sentir a la gente mal para amargarse, sino hacerle sentir mal en su espíritu para convertirse, para encontrar comunión con su Dios, para volver a tener aquello que Dios de antemano determinó que usted y yo tuviéramos. Porque es que Dios no nos llamó a la derrota, hermanos. Bueno, a usted tal vez no le impresione, pero yo se lo digo. Dios no lo llamó a usted a la derrota. El Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. El Señor no lo llamó a la derrota. El Señor sí le dice que hay batalla, pero le dice: cuando pases por las aguas no te inundarás. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Eso es lo que dice Dios. Dios sí nos manda y dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habla del día malo y dice: oiga, pero le dice que le van a tirar dardos de fuego.
Le dice que el diablo viene como un león rugiente, le dice que se lo quieren tragar vivo, pero también le dice: tome el escudo de la fe, que con ese puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Le dice: póngase el yelmo de la salvación y verá que su cabecita estará protegida. Le dice: póngase la coraza de justicia y verá que usted podrá andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y luego le dice: y tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que eche usted para adelante bajándole cabezas al diablo y a los demonios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque el diablo es cierto, es real, es diablo. Y usted y yo, es cierto, somos pequeños, nacidos de una raza humana, y con muchas, a veces que, aparte de que somos humanos, yo pienso que nosotros aquí en este país tenemos todavía más de lugar, porque nosotros somos humanos y salimos pequeñitos de estatura, Padre Celestial. Algunos de nosotros casi no alcanzamos a crecer, nos toca empinarnos así. A veces delgaditos y pequeñitos. Y todo eso puede jugar en contra de nosotros psicológicamente para decirnos: pero yo le quiero decir, no importa qué tan pequeñitos seamos y qué tan delgaditos seamos, el Señor nos llamó para darnos vida y vida en abundancia. Levante la mano el que sabe que el Señor lo llamó para darle vida. Vida en abundancia. No lo llamó para matarlo. El Señor no lo llamó para entregarlo en las garras del diablo. El Señor no lo llamó para que caiga derrotado en el camino. El Señor lo llamó para que usted diga: en la victoria de Cristo somos más que vencedores. Para que usted diga con el Señor: hijitos, vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí, en el mundo está el diablo, sí, pero es mayor el que está en nosotros. Levante la mano el que sabe que es mayor el que está en nosotros. Cuando usted contempla esta hermosura de la palabra del Señor, usted dice: santo. Hoy uno puede venir al culto a veces con las tragedias propias de la vida, que son las tragedias propias de la vida, no son nada. El apóstol Pablo es esta leve tribulación. Porque en la realidad, cuando usted lo contempla desde el punto de vista de Dios y de su palabra, no son nada. Que fulano no me quiere, que el otro no me habla, que aquel me dejó con la mano extendida y no me saludó, que no me pude comer un pan de 2,000 sino uno de 1,000, que no pude pagar el taxi, que tuve que venirme en bus urbano. Unas tragedias muy grandes, muy terribles. Que no tengo sino 6 camisas. Que no pude estrenar en diciembre, tuve que estrenar fue en enero. Y cosas así como esas. O que me duele aquí. Pequeñas cosas que nos juegan psicológicamente contra nosotros mismos, diciendo: ay. Pero el Señor dice: no diga ay. El Señor dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Dice: entrad por sus atrios con alabanza. Dice: estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Dice: no apaguéis el espíritu, dice la palabra del Señor. El Señor dice que son muchas las cosas buenas que Él nos ha dado, muchísimas las cosas buenas. Aunque seamos pequeños, aunque nos veamos como nos veamos, pero cuando venimos al Señor y venimos a su palabra, uno encuentra que el Señor le dice: miren, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y si se queda mirando el Señor a la iglesia y dice: si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y beba, porque el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo eso es para usted. No importa su estatura, no importa el peso corporal, no importa el desarrollo intelectual que haya tenido, no importa la capacidad económica que los demás le asignen o el estrato al que pretenda asignarle la sociedad,
que usted es de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3, de estrato 4. Usted no es de estrato ni 1, ni 3, ni 0, ni 4. Usted tiene un solo estrato. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un solo estrato. Un solo estrato. Y dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí porque no pertenecemos aquí. Entonces tenemos un solo estrato. Este hombre Josías, hermano, en medio de su pequeñez, porque mire, comienza a ser rey cuando tiene 8 años. Y uno dice, pero ¿cómo van a poner un rey de 8 años, por favor? ¿Cómo van a poner un rey de 8 años? ¿Qué puede hacer un rey de 8 años? Pero mire, cuando uno es muy pequeñito, Dios le tiene preparado quien lo lleve de la mano. La Biblia dice que cuando él tenía 16 años comenzó a buscar a Dios. En términos pues de ya buscar una relación personal, particular, privada con Dios. Usted encuentra la contraparte de esto que está allí en el capítulo que leímos. Lo encuentra en 2 de Crónicas 34, pero no lo lea ahora, yo se lo digo. Cuando llegue a la casa lo mira. Dice que cuando él tenía 16 años comienza a buscar a Dios. Dice, y cuando tenía 20 años comenzó a irse por todas las ciudades, no solamente de Judá, sino de Israel. Uno dice, pero ¿por qué? Si era rey de Judá, ¿cómo se mete a Israel? Acuérdese que Israel había sido llevado cautivo, ya no tenía rey, ya no tenía ejército. Israel era una desolación, era lo que quedaba, el rezago. Entonces él comenzó a ir no solamente donde le tocaba ser rey, sino donde vio que había una desolación terrible y comenzó a decirle a la gente, vamos a tumbar esta estatua que son de los demonios. Iba con sus consejeros y le decía, ¿y esto de quién? Tumbemos esto. Y no, que este es el ídolo de acera, tumbémoslo. ¿Y esto qué es? No, que este es el ídolo, tumbémoslo. Y comenzó a tumbar ídolos a diestra y a siniestra cuando tenía 20 años. Pero cuando él tenía 26 años entró en su etapa más florida. ¿Por qué? La Biblia dice cuando él tenía 26 años de edad, él llamó al sumo sacerdote Hilcías y le dijo, vayan y me miran cuánta ofrenda hay en el templo para la reparación de la casa de Dios. Porque déjeme decirle que cuando usted pone su corazón en la casa de Dios, comenzó con el pie derecho. Es indiscutible. Algunas personas podrán considerar a un predicador, en este caso un pastor como yo, pastor que no tenemos pues muchas cosas para mostrar. Usted podrá considerar, ay, ese pastor habla de eso porque ese pastor, pues pobrecito, él pues siempre ha hablado de lo mismo. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, usted encuentra una relación supremamente estrecha entre lo que es la casa de Dios y la presencia de Dios. Siempre. Tanto así que la palabra de Dios dice que en el cielo hay un templo. En el cielo hay un templo. Y el primer templo, el tabernáculo que hizo Moisés, dice, el diseño se lo dio Dios en el monte y le dijo cómo era, conforme a lo que Dios le mostró. Cuando David dejó los planos para que Salomón construyera el primer templo, dice, según el diseño que Dios me mostró, como lo vio en el cielo. Y el Señor Jesucristo, que Jesucristo realmente lo que quiere decir es el Salvador ungido, o sea, el Mesías. Eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús quiere decir Salvador y Mesías quiere decir ungido. Es un Salvador prometido y ungido. Dios con nosotros, el Mesías, el Señor Jesucristo. Él
también va a entrar al templo, dice la palabra. En Jerusalén. Es que al Señor le gusta el templo. Yo no sé por qué hay gente que le fastidia que uno predique del templo. Ay, pero ese Señor habla de que venga al culto, que venga a la casa de Dios. Como si eso fuera. No, el templo de Dios somos nosotros. Sí, eso es cierto, el templo de Dios somos nosotros, pero no me vaya a venir a decir a mí que Dios no tiene nada que ver con el templo físico, porque desde la eternidad se lo mostró al ser humano. Y cuando se acabe este estado de cosas aquí y cuando lleguemos al cielo, todavía va a haber un templo. Y Juan el apóstol, que en ese momento era profeta, dice: y yo vi el templo. ¿En dónde? En el cielo. Dice: y vi 7 ángeles que entraron al templo, y en el templo le dieron 7 trompetas. Fue en el templo. ¿En dónde vio el templo? En el cielo. ¿Para cómo que hay templo en el cielo? Sí, Señor. Dios nos inspiró a nosotros a que hagamos templo en la tierra, porque Él también tiene templo en el cielo. Levante las manos y adórelo si usted puede. Y cuando las personas comienzan por el templo, comienzan bien. Porque de alguna manera, aunque es algo físico, el templo representa la presencia de Dios con el pueblo. Porque es el lugar donde la gente viene y se reúne como un cuerpo para brindar adoración al que la merece. Usted puede brindar adoración en su casa y debe hacerlo. Cada día debe levantarse en su casa y orar. Y cada día debe cantar en su casa. En vez de maldecir en su casa, cante en su casa alabanzas para Dios. No maldiga, no. Bendiga, dice la palabra de Dios. Cante en su casa cada día: me siento más alegre. Cante en su casa: veremos en las nubes al Señor. Cante en su casa: gloria, gloria, aleluya. Cante. Pero no me vaya a decir a mí que no hay una relación estrecha entre esta comunión en la casa de Dios, porque mire cómo lo dice Dios. Algunos dicen: no, pero es en el Antiguo Testamento. ¿Ah, sí? ¿Está seguro de lo que me está diciendo? ¿Que en el Nuevo Testamento no hay templo? El libro de los Hechos, entonces, ¿qué es? ¿Qué dice? Para comenzar, el día de Pentecostés se manifestó en un lugar que los discípulos lo tenían tomado como templo, que se llamaba el aposento alto. Que después de que el Señor se reunió con ellos ahí, ellos se siguieron reuniendo en ese aposento alto. Y cuando el Señor les dijo: esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa, se fueron para ese lugar. Y usted lee el capítulo 2, dice: y estaban todos unánimes reunidos juntos, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. ¿Dónde estaban qué? Reunidos. Y usted lo ve a través de toda la palabra, la historia, y a través de la Biblia. Ame la casa de Dios. Algunos piensan que ese tipo de pastor es radical, se queda con lo de antes. Mire, pastor, tiene que cambiar porque el mundo ha cambiado. Sí, Señor, el mundo ha cambiado, pero mi Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Si usted quiere mantenerse vivo, usted tiene que buscar a Dios, pero también tiene que venir con todos los que aman a Dios a reunirse, porque el Señor mismo dice en el Nuevo Testamento: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pues la costumbre no es buena. Dejar de congregarse no es bueno. Nosotros ahora tenemos cultos aquí en esta congregación 3 veces por semana, y tenemos cultos los domingos, 2, 3 cultos en el día. La iglesia se reunía todos los días. El apóstol Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. La Biblia dice: y todos los días, dice, todos los días enseñando en el templo y por las casas. Y dice la Biblia, capítulo 3 de los Hechos, capítulo 4: Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración
en la hora novena. ¿Para dónde iban? Al templo. Incluso dice cómo se llamaba la puerta del templo por donde iban entrando. Da todos los detalles. Y este hombre, cuando tiene 26 años, le entra un deseo enorme por arreglar la casa de Dios. Y que Dios bendiga a los que le entra ese deseo enorme por ponerle todo su corazón a la casa de Dios. Porque hay algunos que dicen, no, ay, el pastor con esas cosas. No, yo quiero hacer otra casa, yo quiero hacer un edificio, yo quiero tener un jet, yo quiero tener un helicóptero. Ay, yo me acuerdo que yo quiero tener un reloj de tal marca, yo quiero tener aquello, yo quiero tener lo otro. Ay, que no va ni a la convención. Porque con lo que yo voy a gastar para ir a la convención me compro una moto vieja. Triste, pero es la realidad de muchos. Tienen un signo de pesos en los ojos para sí mismos. Sus ofrendas y sus diezmos se les quedaron en el olvido. Construir una casa para Dios, uy, no. Pero este hombre dijo, no, Señor, vamos a arreglar esta casa de Dios. Dijo, llamó al sumo sacerdote y le dijo, vaya y me recogen todo lo que hay por ahí. Lo mandó a recoger el dinero que estaba en la casa de Dios. Bueno, para los que no saben, porque hay muchas cosas que uno las lee y si no se las explican en el contexto histórico no se da cuenta. Y es que la casa de Dios para el pueblo judío era también el banco. Era el Banco Nacional. Todos los tesoros, cada vez que venía un rey, lea usted en los libros de los reyes y en los libros de las crónicas y verá que cada vez que venía un rey y se iba a llevar las riquezas, ¿de dónde sacaban el tesoro? Dice que estaba en la casa de Jehová. Porque en la casa de Jehová habían cámaras. El rey David dijo, yo he preparado con todo mi corazón, aparte de lo que he hecho, que él dice que preparó para construir, dice también he preparado para poner en la casa de mi Dios, y describe su ofrendita para guardar en la casa de Dios. Entonces la casa de Dios para el pueblo judío no era solamente que eran las ofrendas que se recogían cada día. Allá se usaba para poner todos los tesoros. Cuando los reyes iban a ir a la casa de Dios, la casa de Dios estaba en Jerusalén, pegada al palacio del rey. Y debajo de la casa de Dios había y existen túneles y cámaras secretas debajo de la casa de Dios, del templo, del lugar donde estaba el templo, y allá ponían todos esos tesoros escondidos, guardados. Tenían cámaras para eso. Tanto es así que mire lo que dice el sumo sacerdote. Dice, y cuando el sumo sacerdote fue a sacar el dinero, dice, para llevarlo y dárselo, dice, óigalo cómo dice, y el sumo sacerdote, al ir a sacar el dinero para entregarle a los que iban a hacer la obra, encontró el libro de la ley. Porque eran cámaras donde tenían cosas guardadas como secretos. ¿Y por qué estaba el libro de la ley guardado en un lugar secreto donde se guardaba era dinero? Surgen preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no estaba, si este es el templo y aquí se adora, por qué no está la Biblia encima del púlpito? ¿Por qué está guardada por allá en una cámara secreta bajo llave en un lugar donde nadie lo encuentre? Piénselo. El rey anterior, el padre de este muchacho, fue malo, como su abuelo, que se llamaba Manasés, que también fue malísimo, que gobernó 52 años a Judá y que llenó a Jerusalén de sangre.
Y habían hecho todo tipo de ídolos y los habían puesto en la casa de Dios. Y habían hecho, aún dice, caballos y carros dedicados al sol, imágenes del sol, imágenes de acera, y los habían puesto en la casa de Dios. Entonces, frente a semejante cosa, ¿por qué está el libro de la ley escondido en una cámara secreta donde se guardaba era dinero? Es muy probable que los sacerdotes piadosos, al ver la calaña de reyes que tenían, dijeron: mejor guardamos este libro en la caja fuerte, en donde realmente no lo vean por ahí, porque era tal la calaña de esa gente que donde hubieran visto el libro de la ley, hubieran sido capaces de dañarlo y de destruirlo, como hoy mucha gente está rebelada contra la Biblia, que la sacan de la escuela, que la sacan de la universidad, que no la quieren por ahí. Estaban en la misma condición. Se había vuelto un estado apóstata, con unos reyes apóstatas y con falsos sacerdotes y con falsos profetas. Entonces yo me imagino, es una especulación mía, pero yo me imagino que tuvo que haber algunos de estos sacerdotes piadosos que, al ver el peligro, porque todo estaba siendo destruido, mire que la casa de Dios tenía grietas. Hubo reyes antes de este que dañaron el altar de bronce, le quitaron las bases, lo pusieron en el piso. Otros quitaron tableros, bueno, desbarataron todo lo que pudieron. Entonces yo me imagino que uno de estos sacerdotes piadosos dijo: la ley, hay que proteger el libro de la ley. Hay que guardarlo, porque puede que este impío de ahora no le guste, pero vendrá un tiempo cuando alguien estará interesado en esta palabra, y abrió la cámara más secreta donde guardaban por allá los tesoros, y allá puso el libro de la ley. Porque Dios es más poderoso que los hombres. Y porque Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia, organiza los pasos de la gente. Oiga, hizo que el libro estuviera guardado para alguien que sí le interesaba. Se lo escondió a los que no le interesaban. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando hay gente que dicen ser iglesia, miembros que dicen ser iglesia en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, gente que lo que le interesa son ellos mismos, sus propios placeres, sus propios deseos, sus propias cosas, usted se da cuenta que como si hubieran escondido la palabra. No sale palabra de Dios por ningún lado. Tienen que hablar el día de la secretaria, el mensaje es acerca de toda la cosa social y de las secretarias. El día de las madres, entonces vamos a predicar un mensaje de las madres. El día de los padres, el día de todos los santos, vamos a predicar de todos los santos. El día de la independencia, vamos a predicar de la independencia. El del día de la Semana Santa, predicamos de las 7 palabras. Porque ya no hay palabra. Como si la hubieran escondido. Porque cuando a alguien no le interesa la palabra de Dios, Dios hace que le escondan la palabra. Y la Biblia dice: tendrán comezón de oír, les dará rasquiña en los oídos. Pero Dios, que le esconde la palabra al que no quiere, también se la guarda al que sí la quiere. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto levanta las manos y dice: gracias, Señor? Y no se ha dado usted cuenta que cuando usted sí ama la palabra, aparece un pastor de esos que nadie le cree. Que sea el más feo humanamente, que sea el menos querido de todos los demás, pero por alguna razón Dios saca la palabra, y cuando usted llega a ese lugar, usted va a encontrar palabra de Dios. Usted va a encontrar palabra el lunes, palabra el miércoles, palabra el viernes, palabra el domingo, en la mañana, en la tarde, a cualquier hora usted va a encontrar palabra, porque el que ama la palabra, Dios se la guarda para él. Cuando usted tiene ansias, hambre de Dios, Dios le guarda lo suyo.
Le tiene su porcioncita, porque mire cómo dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Palabra. Junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Palabra. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y mire cómo sigue diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Palabra. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Espíritu Santo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El que ama la palabra, el que ama a Dios, hermano, Dios le guarda palabra. Mire, si usted ama a Dios, si usted se levantó esta mañana, si usted oró esta mañana, cuando se despertó, no sé, 4 o 5 de la mañana, y dijo: ay, Padre, yo te amo. Ay, Señor, yo quiero que tú me hables. Ay, Dios mío, yo te quiero servir. Señor, no te preocupes, por la noche te tengo una cenita. Gloria al nombre del Señor. Si usted se levanta mañana y dice: ay, Dios mío, yo quiero ser para tu gloria, no te preocupes, hijo mío. Mañana domingo yo te tengo por ahí al desayuno, al almuerzo, a la comida. Te tengo palabra, toda la que quiera. No de media hora, no de un cuarto de hora. Te tengo palabra para que te llenes, para que te sacies, para que tu alma rebose, para que tu espíritu se alegre. Dios le guarda la palabra al que ama a Dios. Y ese que ama a Dios, cuando encuentra la palabra, la disfruta. Porque el que no ama a Dios, le fastidia la palabra, le produce incono la palabra, le molesta la palabra. Dice: uy, qué cosa tan horrible. Llega una iglesia, encontré un pastor. Ay, no, yo no, por allá no vuelvo. Pero el que ama la palabra dice: ay, Señor, ay, qué cosa, Padre Celestial, ay, Dios mío, y se tira al piso y llora y dice: ay, sí, Señor, dame más, háblame más, Señor. Ay, Señor, esta palabra y llora y se tira al piso y levanta las manos, y a veces sale corriendo de la silla, se tira a la plataforma. Ay, Señor, gracias por tu palabra. Y uno se da cuenta cuando la gente disfruta esa palabra. Se termina el culto y los pastores, pues cuando ya tenemos pues ciertos años y la responsabilidad, procuramos terminar a tiempo para que los hermanos consigan el transporte, los que tienen que tomar transporte público. Pero uno sale, atiende a 2, atiende a 3, y después uno sale y mira, la gente está toda afuera. Y uno a veces se pregunta: bueno, ¿y por qué no se han ido? Un día le pregunté a uno, le dije: ¿usted tiene carro? No, pastor. ¿Tiene moto? No, pastor. ¿Y usted dónde vive? En tal parte. Y si iba a encontrar 3 personas, Dios proveerá, pastor, esto estaba bueno. Es que disfruta la palabra, hermano, porque ama esto, le sabe bien y no se quisiera ir de la casa del Señor, porque sabe que ahí Dios lo alimenta. Sabe que con esa palabra el Señor rompe cadenas. Sabe que con esa palabra el Señor destroza, porque la palabra es la espada del Espíritu, hermano. Y por más que el diablo, que el Señor lo reprenda, se lance igual que se lanzó contra Jerusalén y contra Judá, en un ataque despiadado, de apostasía, un ataque de bajeza espiritual, de incomodidad y etcétera, que se rebelaban contra Dios. Por más ataques que vengan, Dios en su misericordia, con su palabra, entra rompiendo. Y mire lo que pasa aquí. Este hombre recibe la palabra, le dice: mire, encontré el libro de la ley. Dice: mandaron a llamar al escriba Safán, la leyó delante del rey, y cuando el rey se dio cuenta, entonces dice, rasgó sus vestidos, le dio una orden al sacerdote, al mismo escriba y a otros, y le dijo: vayan y pregunten por mí. Hay una mujer que es de Dios. Vayan y díganle que oren a ver qué dice Dios de mí.
Porque este hombre no aborrecía la palabra, este amaba la palabra. El que aborrece la palabra dice: otra vez, es contra mí otra vez, pastor. Como le dijo a Acab, a Elías. Elías le salió al encuentro, porque Acab había acabado de asesinar a uno de sus súbditos para robarle la hacienda. Y estaba en ese momento llegando con el notario para hacer la escritura pública. Y va con todo su séquito. Y en ese momento que el notario dice: y por medio de la presente, como cuerpo presente y cierto se ve de esta hacienda, va saliendo de por ahí un hombre con pelo, vestido de pelo de camello, un cinturón de cuero en los lomos, y que la gente lo conocía bien. Y el rey se quedó mirándolo y le dice: me has encontrado, enemigo mío. Mire cómo le dijo: me encontraste, enemigo mío. Y el profeta le dijo: sí, señor, te encontré, porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos de Jehová. Es más, señor notario, no escriba eso, escriba esto que yo voy a decir, porque tengo palabra de Dios para este rey impío. Así dice Jehová: donde los perros lamieron la sangre del dueño de esta hacienda, allí lamerán los perros tu sangre, tu misma sangre. Porque te has vendido a hacer lo malo. Mira, el que no le gusta la palabra siente que el que trae la palabra es un enemigo de él. ¡Ay, me encontraste, enemigo mío! Bendito sea Dios. Pero el que ama la palabra, como Josías, no dijo: ¡ay, me encontró esta palabra terrible! No, dice: cuando oyó la palabra, el hombre rasgó sus vestidos. Es probable que se tiró al piso, llamó a sus ayudantes, le dijo: vayan allá, allá está una mujer, una sierva de Dios, pregúntenle a Dios qué pasa conmigo, porque es muy malo lo que hemos hecho. Todo lo que dice aquí es una cosa y lo que hemos hecho es otra. Vaya, pregúntele a Dios si quizá tendrá misericordia de nosotros. ¿Se da cuenta que es bueno amar? Cuando uno ama la casa de Dios, siempre va a tener un encuentro con Dios y con su palabra. Y este hombre tiene el encuentro con Dios y con su palabra. Y lógico, por ahí andaba un hombre de Dios que se llamaba Jeremías, no se le olvide. Y este rey había escuchado las predicaciones de Jeremías. Yo no sé si las había llevado en CD, en DVD, en cassette, o cómo las había llevado. A alguien le dijo, pero el hombre estaba oyendo esas predicaciones. Y cuando el hombre se acuerda de lo que había oído predicar y ahora lee lo que está escrito en la ley, dice: definitivamente. Y mandó a preguntar. Y Dios le respondió y le dijo: sí, señor, es cierto, estoy airado, dice Jehová, y no voy a perdonar a este pueblo, porque se han vendido a hacer lo malo. Se han dedicado a enojarme, a hacer que mi ira crezca, haciendo siempre todo lo contrario a lo que yo les digo, y los voy a hacer llevar cautivos de esta tierra. Pero luego, en medio de todo eso, dice Dios: pero al hombre que los mandó, o sea, a Josías, al rey que los mandó a preguntarme, le dirán así: así dice Jehová, por cuanto al oír mi palabra tu corazón se enterneció y te humillaste en tu corazón y has decidido buscar a Dios, así dice Jehová, ese mal vendrá, pero tranquilo, no tendrás que verlo con tus ojos. Tú morirás y descenderás al sepulcro de tus padres antes de que venga toda esta tragedia. Oiga, es bueno buscar a Dios. Levante la mano el que dice: es bueno buscar a Dios. La sentencia ya estaba dada, pero Dios dijo: a este hay que hacerle un paréntesis en la vida. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que cuando uno encuentra esto, la Biblia dice, en la parte que leímos en el capítulo 24, dice: no hubo otro rey antes de él, ni otro después de él nació así igual, que se convirtiera a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas
sus fuerzas. Eso lo reta uno. Como un hombre como Josías comienza a ser rey a los 8 años de edad, y en toda su vida, dice, él le gustó tanto servir a Dios que antes de él no había nacido otro que se convirtiera así, y después de él no nació ninguno que se convirtiera así como él. Tanto así que a pesar de que la sentencia estaba dada, que ya se iba el pueblo a la cautividad, le dijo, pero tranquilo, usted no lo va a ver todavía. Tranquilo que usted va a descender a los sepulcros de sus padres. Tremendo. En todo esto lo que queremos mirar es si es posible vivir para Dios. Si es posible en medio de una generación como la que vivió este hombre. Su abuelo, malísimo hermano, malísimo. Usted lea la historia en su casa. Se llamaba Manasés, fue rey, malísimo. Y después su propio papá se llamó Amón, malísimo. Pero este muchacho de 8 años decide, yo no tengo por qué ser como mi papá ni como mi abuelo. Yo quiero ser como Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser como el Señor espera que yo sea. Oiga, si es posible buscar a Dios, si es posible amar a Dios, si es posible anhelar al Señor. Se lo digo otra vez, sí es posible anhelar a Dios, sí es posible buscar a Dios en medio de la generación que uno esté viviendo, porque nunca ha sido fácil. ¿Quién le dijo que esto es fácil? Pero no importa que las cosas no sean fáciles, y no importa la clase de personas que nos hayan rodeado, aun si el abuelo y el padre han sido lo peor. Tanto así que los sacerdotes habían tenido que esconder la palabra de Dios para que aquellos no la destruyeran. Así era. Así estaban las cosas en el tiempo de Josías. Pero este muchacho, hermano, aún sin tener la palabra de Dios, Josías no tenía la Biblia, para decirlo de alguna manera contemporánea, estaba escondida en una cámara de los tesoros del templo, que la había escondido alguien para que los reyes impíos que había no destruyeran el libro sagrado. Imagínense qué clase de generación era aquella en la que le tocó vivir, pero este hombre sabía, y él, aunque no tenía todos los recursos, oía las predicaciones, ponía los CDs, ponía los DVD, escuchaba los programas del profeta Jeremías, programa radial. Atención, juicio viene, espada viene, así dice Jehová. Seréis llevados cautivos a Babilonia y quedaréis presos por 70 años. Y no se olvide, amado oyente, juicio viene, espada viene. Este fue su hermano en Cristo, Jeremías. Al otro día, por la televisión. Señoras y señores, es un placer presentarles al predicador de este programa, al predicador, el hermano Jeremías. Adelante, hermano. Aquí, Dios les bendiga. Vengo para decirles, juicio viene, espada viene. Serán llevados presos a Babilonia porque no han querido hacerle caso a la palabra de Dios. Estarán presos 70 años. Así dice Jehová. Dios les bendiga. Con ustedes estuvo su hermano, el profeta Jeremías. Este hombre lo oía, yo no sé si por la televisión, por la radio, por CD, como sea, póngalo en la perspectiva que usted quiera. Pero este hombre, este Josías, al oír esos mensajes, no se molestaba. El Señor mismo se lo dice, su corazón se enternecía. Su corazón se volvía, ¿cómo diríamos?, conmovido. Cuando escuchaba los mensajes de Dios se conmovía su corazón. Pregunta, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿cómo reacciona su corazón? ¿Se enternece? ¿Se conmueve?
se humilla. Es probable que usted me está oyendo hoy aquí en vivo, pero también es probable que me esté oyendo, viendo a través de la televisión, en el programa radial que tenemos nosotros los domingos y los lunes, los sábados. O me esté oyendo o viendo a través de las predicaciones que salen por las transmisiones en vivo, en la internet, para todo el mundo. Yo no sé, yo no me llamo Jeremías. Este es el pastor Samuel David Mejía. Pero no importa cómo se llame el nombre del predicador, cuando uno oye la palabra de Dios, lo mejor que puede hacer es conmoverse en su corazón. Y no puedo terminar todo lo que podríamos haber dicho de este hombre. Su corazón se enterneció y se humilló, y la palabra de Dios habla de una cantidad de pasos que él dio. Cómo corrigió los problemas en toda su área donde le tocaba y más allá, porque él fue hasta donde no le tocaba también. Cómo corrigió, cómo acabó con los ídolos, cómo sacó todos esos caballos y carros dedicados al sol, quemó todo eso, revolcó las tumbas de los sacerdotes impíos, sacó los huesos, acabó con los altares que eran impíos, que eran para adorar dioses ajenos, los profanó. Bueno, ¿qué no hizo este hombre? Hizo todo lo que estuvo a su alcance. Todo lo que estuvo a su alcance. Estaba dispuesto no para demostrarle a nadie aquí en la tierra. Él quería mostrarle a su Señor que él creía todo lo que había dicho Dios en su palabra. Y él quería ser fiel. Quiera Dios que en esta noche queramos ser fiel. Voy a invitarle a que se ponga de pie.